Sonaron en la noche acordes de guitarra y dulces canciones. Saliste a tu ventana y pude ver tu cara llena de ilusiones. Y al ver tus bellos ojos y al ver tu bello rostro, las estrellas dijeron tu nombre a los luceros. No aguanto ni contento decir tu nombre al viento y repetir sin ti. Elsa, repite tu nombre el juglar y un fuerte latido al sonar ahoga mi voz. Elsa, canto tu nombre al trovar y vuelve a sentir el sonar de mi corazón. Esta canción, Elsa, de aquellos tiempos, no sabemos cuántos años tiene, pero por ahí se dice por ahí que se empezó a componer, o más bien a cambiar la letra, por ahí de 1800, más o menos, a finales de 1700, ya pegándole a 1800. Pero recordando que todos estos cánticos, todas estas canciones tienen un origen en los cánticos de María dentro de las universidades, porque las universidades, siendo eclesiásticas, siendo católicas, su principal enseñanza eran los cánticos después de los cantos litúrgicos, de los cantos gregorianos. Pero retomemos. Bienvenidos a este episodio número 16 de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos con esto de las tunas y estudiantinas, coros y rondallas? Híjole, nos quedamos en el episodio pasado que ya estaba terminando la peste negra y asimismo ya se estaban dando de cocolazos entre Inglaterra y Francia en la guerra de los 100 años, pero también la pequeña edad de hielo. Bueno, esto pasaba acá en la península ibérica, realmente pasaba en toda Europa, pero fuera de círculos cercanos de Europa del catolicismo, allá en China, híjole, estaba, no sé, Marco Polo estaba checando lo de cómo, por qué se hacía el papel y pasaban... que les había dado unas tabletas de oro o algo para que pasaran por todo el reino del Ku Klux Klan, no, el Ku Klux Klan no, del Ku Klux Klan, algo así. Bueno, en China pasaban cosas, allá en la India pasaban otras cosas, a todo alrededor de lo que fue este círculo europeo, donde reinaba, estaba en pleno reino el catolicismo, los estados pontificios, conformado por Italia, Inglaterra, Francia, abajo, bueno, todo el centro, se me olvidó el otro centro, los portugueses, Portugal, todo este centro, conformado por también Austria, más adelante los alemanes y todo este círculo tenía su propia esfera religiosa, política y cultural, pero a raíz de las peregrinaciones, a raíz de las rutas de comercio, como la ruta de la seda, se empezaron a dar a conocer muchísimas cosas, porque ya se empezó a centrar toda la gente en una sola región, por decirlo así, europea, mientras la edad de hielo hacía sus cosas, la pequeña edad de hielo hacía sus cosas, la peste negra había hecho sus cosas, estaba terminando la peste negra, todo cambiaba, pero nos vamos a centrar precisamente porque nos incluye mucho,
o más bien nos compete mucho lo que pasaba en la península ibérica, que fue donde nació esta cultura musical de la tuna. Pero absolutamente todo lo que pasaba alrededor de toda esta Europa conocida tenía mucho que ver. Como lo dice la canción, el trovar, los trovadores, el juglar. Digo yo, ¿de dónde sacaron todos estos temas que escuchamos de las tunas tradicionales? Aquí en México, que también las escuchamos, que las retomamos y a veces le cambiamos la letra, como a Compostela, que le pusimos provinciana. Eso también pasaba absolutamente en las universidades, porque tenían temas de María, temas muy religiosos, pero los goliardos tenían otras letras diferentes, pero más más contra la iglesia, contra la libertad, contra esto, contra el otro. Ok, eran ramas diferentes de lo que se estaba viviendo dentro de las universidades, porque los goliardos tenían otro pensar, más revolucionario, más esto, más lo otro, pero no todos pensaban como los goliardos, pero asimismo, no todos los estudiantes pensaban como los estudiantes. Y también no todos los estudiantes se comportaban como los goliardos y como los estudiantes y como los sopistas. Era una mezcla de muchísimas cosas que se estaban amalgamando. ¿Por qué? Porque dentro de la popular, dentro de los reinos que se pasaban de un lado para otro, de las cortes que hacían sus justas, de todo lo que se vivía pero en varios círculos cercanos a donde se manejaban las cortes, se estaban absorbiendo todo eso que veían, todo eso que veía la pópula. Porque recordemos que ya había menos gente, se estaba reiniciando otra vez la población, las diferentes clases sociales se estaban reiniciando y asimismo se estaban incluyendo más dentro de las cortes o dentro de este vivir feudal, ya se estaban incluyendo a los vasallos, a los sirvientes, a los comerciantes, o sea, ya se estaban mezclando todo, poquito a poquito. Recordemos que duró muchos siglos todo este cambio. Asimismo, también el idioma estaba cambiando mucho porque ya estaba pasando del latín a las lenguas romances. Ya era otro mezclar. Juan Ruiz en sus cánticas, en su libro del Buen Amor, nos enseñó un idioma que se estaba formando diferente del latín, una mezcla de ese castellano aragonés, burdo, se estaban mezclando muchas cosas. Hablaremos de un futuro ya con la aparición de Shakespeare en Inglaterra, que también hizo una combinación en sus obras de un nuevo inglés, de un nuevo idioma, galés. Pero también estaremos hablando en un futuro también de la lengua de Cervantes, también de este gran escritor contemporáneo también de Shakespeare, aunque se dice que no se conocieron, o la verdad no estoy muy enterado, pero yo creo que sabían unos de otros. Pero también Lope de Vega, o sea, había muchos escritores de obras dramáticas, de obras cómicas, como las de Cervantes, El Quijote, y otras obras, Galatea, o sea, tantas obras que se escribieron, pero de los primeros que empezaron a escribir, claro, Dante Alighieri con esa cosa dramática y también quejándose de la iglesia y todo eso, que le enseñó a la iglesia muchísimas cosas para enriquecer su teología, pero muchos años después, vino este goleardo, Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, que siendo un goleardo, siendo un clérigo, que plasmó su vida en este libro, la vida que se vivía como parte de los estudiantes de las universidades, ¿vale? Por decirlo así, los principios que se vivían en esta combinación de goleardos y estudiantes, pero todavía habrá que recordar que las élites feudales solo permitían una clase de estudiantes. Entonces, entre esa clase de estudiantes, pues había
uno que otro que se colaba, que no tenía esa pureza de sangre, por decirlo así, de generaciones que exigían dentro de las universidades para poder pertenecer. Inclusive por ahí en un futuro también Shakespeare sufrió de ese pardillaje, por decirlo así, porque entró sin una pureza de sangre y las reglas eh, internas de una universidad pues, lo tuvieron a pardillaje, a arreglarle las camas, a arreglarle las cosas a los de pureza de sangre, a los que ya estaban dentro de las universidades que tenían un estatus, a los ricos, pues, por decirlo así. Y él pues venía de la baja riqueza, de Shakespeare, un origen entre comillas humilde, pero bueno, todo eso pasaba dentro de las universidades, el tipo de pardillaje, la humillación a los nuevos, a los pobres, a los que tuvieran pocos recursos o de que eran de la más baja nobleza o que no tuvieran... bueno, lo del mestizaje fue cuando llegaron a América, pero vamos a hablarlo así, entre comillas, también un mestizaje entre aquellos que habían logrado un estatus y se habían casado con una princesa o algo. Ya estamos hablando de esas épocas cuando ya empezaron los comerciantes a tener más valor y a poderse empezar a mezclar junto con la nobleza y poder obtener un título nobiliario a través de una unión matrimonial. Pero eso también pasaba en la mentalidad de los colegiales en las universidades. Recordemos que había bajado mucho la población y eso también redujo la población dentro de las universidades y las universidades necesitaban población porque recordemos que el principal objetivo de las universidades era defender la teología, defender el catolicismo y no perder tierras, no perder adeptos, no perder monasterios, no perder diezmo, no perder economía, no perder nada y no perder el poder político que tenían sobre los reinados, sobre el feudo. Bueno, pero ¿qué pasó? La peste negra, la edad de hielo, la guerra de los 100 años, todo eso hizo que bajara la población en muchos lados, pero al empezarla a retomar, tuvieron que admitir dentro de las filas de las universidades otro tipo de personajes. Entre ellos, en un futuro estaremos hablando también de los Medici, de los Borgia, que algunos tuvieron un origen humilde, inclusive uno que fue pirata, entonces llegó a ser papa, entonces tuvieron que bajarle a esas cosas, pero sin meternos tantos en esos temas, lo que pasaba dentro de las universidades, en los colegiales, era muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que el idioma estaba cambiando, se estaba enriqueciendo. Mucha forma de hablar se estaba formando. Los libros pues, eran copiados todavía por los monjes, por los monasterios. Los libros eran muy caros para obtenerlos. Entonces, muchos de ellos que habían caído de los niveles más altos, habían caído a un nivel más bajo, pues empezaron a tener carencias. Dentro de esas carencias, pues ya no alcanzaba para los libros. Y los que subían de nivel, como los comerciantes que se empezaron a mezclar con los estudiantes ricos, esos de la lana merino, lo recalco mucho porque lo vamos a decir en un futuro. Pero estos ricos, nos estamos enfocando en la península ibérica, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Compostela, de Palencia, de Calatayud, porque sí, todo esto de los colegiales pasaba así en toda Europa. Pero para poder explicar por qué nacieron las tunas nos tenemos que centrar en la península ibérica, porque es muy importante. Recordemos que estaba el cisma de Occidente, se habían separado en tres religiones, bueno, católica, pero sí en tres religiones diferentes, los ortodoxos, bueno, en un futuro se separó, en un futuro más, pero ya se estaban poniendo las bases de la anglicana y la católica romana. Entonces, todo esto, el cisma de Occidente también fue muy importante porque pues, en lo que se excomulgaban papa con papa y todo ese despapalle,
dentro de las universidades ese pensamiento se empezó como que a tambalear un poquito, ya con el pensar de los goliardos, con el pensar contagiado por la vida de los trovadores dentro de las cortes, que todos querían ser caballeros, querían ser románticos, querían ser trovadores. ¿Por qué? Pues porque querían conquistar, querían tener un título nobiliario, poder, querían alcanzar esos sueños que los tenían muy metidos ahí. Y como eso permitió que se relajara un poquito la separación entre los que vivían en la corte y los que vivían en el pueblo, como que se empezó a relajar un poquito. Y esos pequeños hilos, esas pequeñas puntas que se encontraban dentro de las universidades, les permitía a los colegiales, a algunos, seguir en su riqueza, en su pureza de sangre, seguir ahí estudiando y todo eso, pero algunos los bajó a nivel y se juntaron con los que subieron de nivel, en este caso los goleardos, uno que otro sopista, y dentro de esos grupos empezaron a absorber el pensamiento de los goleardos, el comportamiento de los sopistas, la ventaja que tenían los sopistas y también la ventaja que tenían los estudiantes para no ser tocados. Tenían fuero para no ser tocados por el feudo, por los reyes, se les perdonaban impuestos, esto y lo otro, cosillas así, y en cierto momento pues podían hacer lo que quisieran fuera de las universidades porque tenían fuero. Bueno, pues ese fuero también lo empezaron a aprovechar los goleados al meterse, al confundirse con los universitarios, bueno, con los estudiantes, con los colegiales, y también los sopistas también, que empezaron a confundirse con los colegiales. ¿Por qué? Porque la vestimenta de colegial era muy, pero muy parecida a los eclesiásticos, a los goleados, a los tonsurados. Entonces, eran parecidos y como pertenecían a lo mismo que era la teología, estudiar la teología, algunos cantar la teología y a otros salirse, que les permitía salirse de ahí por el mismo pensamiento de San Francisco, de San Buenaventura, de Santo Domingo. O sea, eran muchísimas cosas que estaban pasando en estos 2 siglos, por decirlo así, antes del descubrimiento de América, porque estaremos hablando del descubrimiento de América y los reyes católicos, muy pero muy importantes para nuestra cultura musical como la conocemos. Y también eh, los Borgia, los Medici, Miguel Ángel, los artistas, ay, ¿cómo se llamaba este cuate? Leonardo da Vinci, todo el Renacimiento fue muy importante para, para centrar, ¿cómo se le dice? Para amalgamar, para fortalecer nuestra cultura musical como la conocemos hoy. Pero antes de que pasara eso, en lo que se estaba cocinando todo esto, este pensamiento que tenían los estudiantes, al ver las cortes, al ver a los caballeros, su comportamiento, el comportamiento y la letra de los trovadores que pertenecían a las cortes, uno que otro de la baja riqueza, se mezclaba con ellos, pero los juglares que eran contratados para acompañar a los trovadores, no pertenecían a las cortes, andaban en las cortes, pero eran del pueblo. Esos mismos juglares, esos mismos seglares también, que se encargaban de comunicar este pensar religioso con la pópula también, tenían ese contacto, entonces pasaba lo que pasaba en las cortes y platicaban lo que se vivía ahí y a su vez en esas justas cuando atravesaban de reino en reino para transportarse debido a la peste negra que se empezaron a mover a los campos para no ser contagiados, empezaron a mover de las ciudades, empezaron a tener más contacto con los pueblos y no dejaban de hacer sus gustos, no dejaban de hacer sus comilonas, no dejaban de hacer todo lo que hacía una corte en aquel tiempo. Habrá que ver... Habrá que aventarse unos libros basados en películas, claro que sí, de cómo se vivían los reinados, no sé,
Víctor Hugo, en su libro Los Miserables, hay unas partes donde narra ya en tiempos adelantados cómo vivía el rey, de qué manera vivía el rey y todo lo que tenía que hacer la corte. ¿Por qué? ¿Por qué se escabecharon a Luis XVI allí en 1780 y tantos? Todo eso que pasaba, que en ese tiempo, estamos hablando ya muy adelante, pero que en ese tiempo hartó al pueblo, pues aviéntense siglos y siglos y siglos de todo eso que veía la pópula, y la pópula pues no lo veía mal, güey, era parte de su vivencia. Estaremos hablando, no sé, ahorita Inglaterra, que todavía sigue teniendo sus reyes y lo sigue sosteniendo. Entonces, ese pensar, esa cultura, en España también todavía siguen teniendo reyes. Entonces, esa cultura que tenían, para ellos era normal. Entonces, para ellos era normal, era muy vistoso, era era un lujo ver a un rey con toda su corte acercarse o pasar por un pueblo. Entonces, todo eso que veían la pópula, los comerciantes, los que vivían en los pueblos, los de las tabernas, los de los ganados, los de las ovejas, los de la miel, los monasterios, todo eso que veían dentro de una corte, lo empezaron a absorber, lo empezaron a imitar, lo empezaron a querer. Dentro de eso, también el cortejo que se veía este trovador cantando acompañado con su juglar y su vihuela y su laúd, acompañar a un trovador haciéndole la corte a una dama. Bueno, eso pasaba en las cortes, pero también empezaba a pasar en los pueblos, porque dentro de los pueblos, así que digamos, hoy como tenían ventanas, pues no había impuestos para muchas cosas. O sea, realmente la pópula, los pobres, no tenían capacidad para tener o muchas ventanas o muchas calles empedradas o algo. Caminaban sobre lodo, caminaban sobre casas de madera, una que otra de adobe, de paja. O sea, estamos hablando de un tiempo también. O sea, no crean que las calles que ahora vemos eran las calles que estaban en aquellos tiempos. No, a lo mejor en una que otra ciudad, no sé, Valencia, no sé, Marco Polo, que decía que por allá en el oriente había una ciudad con 1 millón de habitantes o algo así, y que lo tomaron con loco y no lo creyeron, pero pues ya después la historia demostró que sí, que todo lo que había visto era verdad, a lo mejor un poquito exagerado, pero era verdad. Entonces, todos esos libros que había escrito, bueno, ese libro que había escrito Marco Polo y que se difundió por ahí del año 1200 y cachito, y junto con Dante y todo, o sea, todo eso que se leía, todas esas historias que se leían de caballeros, junto con lo que se había leído de Juan Ruiz, con ese amor cortés, con toda esa combinación de historias en la mente de la pópula del pueblo, y viendo a los reyes cómo vivían y también los reyes que consumían esa literatura, fue como se fue haciendo este pensar y este comportamiento de los colegiales para en pequeños grupos empezar a hacer la corte dentro de las calles de los pueblos, fuera de los monasterios y también trasladándose a otras universidades. Fue ahí cuando ciertas costumbres se empezaron a centrar en los estudiantes de aquellos tiempos, como el llevar la cuchara y el tenedor para poder ir tocando y a lo mejor saliendo de una taberna mezclándose con sopistas y goleardos y 2 o 3 estudiantes, empezaron a recorrerse de aquí para allá, cantando, cambiándole la letra a los cánticos de María, a los cánticos que tenían litúrgicos, gregorianos, se les cambiaba la letra como lo hacían los goleardos, pero también acompañados con sopistas, con juglares, con un trovador que a lo mejor cayó en desgracia. Sí, la pequeña edad de hielo, la peste negra, la guerra de los 100 años, todos estos conflictos hicieron que el mundo, ya lo dijeron por ahí,
El mundo es un pañuelo. Dijeron que todo se centrara en en una sola esfera. Y esa esfera se volvió cada vez más pequeña, donde muchos empezaron a sincretizar todos esos comportamientos dentro de la pópula, dentro de la corte y por supuesto dentro de las universidades con los estudiantes, pero eran los estudiantes, estos que tenían la preparación en latín, en teología, que muchos se graban de doctores, porque después de la peste negra, muchos doctores se empezaron a hacer seculares, ya no, sí tenían que estudiar, lógico, la universidad, pero ya fueron muy apreciados precisamente por la peste negra, porque fueron muy buscados. Y también a raíz de la peste negra, el catolicismo empezó a tomar un poquito más de poder, pero se dividieron dos ramas, la secular y la eclesiástica, también dentro de las universidades. Eso fue lo que permitió que ciertos colegiales se centraran en adquirir los conocimientos suficientes para ser un obispo, para ser un sacerdote, para ser un cardenal, y otros se centraran para ser doctor, para hacer en leyes y eso, o sea, se empezaron a separar. Poco a poco, estas ramas en un futuro fueron lo que fueron dando origen a las becas distintivas que traen los estudiantes para identificarse del tipo de facultad a la que estaban asistiendo. Dentro de esta separación secular y eclesiástica se fueron dando las condiciones perfectas para que los estudiantes que ya no compartían tanto la teología, la enseñanza teología, que no querían ser obispo y lo otro demás, se empezaran a centrar en los estudios seculares y asimismo, teniendo todavía la protección, teniendo todavía el fuero estudiantil, empezaran a reunirse más con estos grupos y empezaran a cortejar y empezaran a hacer de las suyas en los pueblos y esto y lo otro. ¿Por qué? Recordar que la Santa Inquisición ya en ciertos concilios ya se habían condenado a los frailes sopistas y a los frailes goleardos. Entonces, ¿dónde se tuvieron que esconder? ¿Dónde tuvieron que refugiarse para no ser perseguidos, para no ser condenados, para no ser castigados? Con los estudiantes dentro de las universidades. Entonces, le bajaron a sus cosas, se escondieron aquí, pero los colegiales le subieron a las suyas. Empezaron a divertirse, a cortejar a las damas, empezaron a cambiar estos cantos. Posiblemente por ahí veían una dama prospecto con una buena dote, y ahí dijeron, no, pues de aquí soy, y ya entre ellos escogían a ver quién la podía cortejar para ver quién podría ganar el favor. Entre estas costumbres, habrá por ahí una de esas princesas, ay, no me acuerdo ahorita, lo diré en el siguiente episodio, porque no me acuerdo, que le regaló a un rey, a un príncipe, un listón amarrado con su cabello, y por ahí está su mechón en un museo. Y bueno, el listón ya no está, pero está el mechón que se lo regaló y como forma de pertenencia, como forma de fidelidad. Bueno, pues este tipo de costumbres se estaban arraigando también dentro del pensar de las mujeres en aquellos tiempos, que lo que querían algunas era pertenecer a la nobleza, encontrar un estudiante que perteneciera, que era noble, de sangre noble, y asimismo pues volverse una princesa, y alguna que otra que cayó en desgracia estaba buscando también un rico comerciante que la aceptara con su dote para seguir perteneciendo a la nobleza, por decirlo así, para no perder su estatus. Bueno, dentro de estos cortejos, por supuesto, encontraron ellos una oportunidad para divertirse, para cortejar, para expresar su canto, para expresar lo que habían aprendido de los trovadores, de los goleardos, de los sopistas, de los juglares, y a su mismo fortalecer la unión dentro de los grupos
colegiales que se empezaron a dedicar a esto para poder empezar a hacer sus reglas, como la imposición del pardillaje, la imposición de capa, ahora sabes que ahora te vuelves de nosotros, tienes que hacer esto, o sea, todo eso se empezó a amalgamar y se empezó a absorber dentro de estos pequeños grupos de estudiantes que ya empezaban a hacer las suyas para poder lograr el favor de una dama, obtener un listón y ponerlo en su capa como prueba de su amor. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en un futuro con el descubrimiento de América? Cristóbal Colón, que cruzó el océano para encontrar las Indias. ¿Qué pasó con Shakespeare? ¿Qué pasó con Miguel de Cervantes Saavedra y la obra Don Quijote de la Mancha y el ingenioso Hidalgo? ¿Qué pasó con los reyes católicos? ¿Qué pasó con el Papa y su favor? ¿Qué pasó con los Medici? ¿Qué pasó con los otros que ya se me olvidó? Descúbralo en el episodio 17. Ya nos estamos acercando al nacimiento de las tunas universitarias. Así es que... se me olvidó. ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, nos vemos!